Víctor Guayno. Guayne y compositor. Vos sabés, haciendo un poco de historia respecto a la persona del profesor ingeniero Javier Villalba. Ujú. Sí, cuando a mí me tocó participar en una jornada de una semana Ujú. donde él era el instructor. Ya. Ajá, es el primer día, ¿verdad? Mm. Ah, ok. Y se presentó, me recuerdo que estaban entre dos y los profesores, algunos son muy críticos. Sí, Oí la profesora ahí o lee, será. sí. Y vos sabés que en menos de 2 horas ya le codieron Ah, sí. a la compañera Ah, del profesor Javier. ah, sí. Y el profesor es retobado, se quedó. Sí, no, Se está quedó bien. porque gendrí la discusión, gendrí la gallo fácil. Sí. Pero posteriormente, ya en cuestión de horas se ganó el respeto de la audiencia, de los presentes. Ajá. Y ahí yo empezaba de a poquito. Yo pues, no soy muy explosivo, no digo, oye, va, Ujú. no soy explosivo pero también soy curioso. Todos los periodistas somos de eso. Sí, claro. Por donde se miente, y grande. Sí, 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 sí. Entonces, averiguaba con él cosa que... Y me daba la respuesta en el ojo, o sea. Y ahí decía, no, este tipo ya se gana mi confianza y bueno. Fue así que le conocí al profesor y empezamos a entablar conversación, porque él también empezó a llamarle seguramente la atención las preguntas que yo le hacía y... Vos sabés que el conocimiento tiene ¿cómo se llama? Una característica muy especial. Vos podés saber todo en este mundo. Mm, Vos podés saber todo. Pero el que te pregunta te saca de tu... casillero. A veces. sí, o sea, de alguna manera te fuerza a nuevos pensamientos. Sí. Y yo creo que esa es la gran diferencia con los animales. Los animales pues no preguntan, ellos actúan instintivamente. Sí. Ellos no te preguntan, nunca te preguntan, ¿verdad? Los animales. Nah, y el loro me hace bueno. Pero el loro repite nomás, ¿verdad? Repite. Repite nomás, no es tampoco que hace un pensamiento, ¿verdad? Sí. Él repite lo que se le enseñó. Entonces, en el caso del conocimiento humano, la pregunta dispara nuevas ideas, nuevos pensamientos. Y a veces hasta te hace entrar en apuro, Silvio. No, Hay y que eso es decir la importante, verdad. eso es Sí, muy importante. sí, Cuanto sí. más nosotros entremos en conflicto con nuestros conocimientos, Es saludable. es saludable para Claro, nuevos conocimientos. Claro, claro. Por eso creo que aquella gran pregunta filosófica de dónde vengo, dónde voy, quién soy, ¿verdad? Que son las tres preguntas filosóficas básicas, son las que normalmente se deben de responder, ¿verdad? Sí. Se deben de responder. Y eso es clave. Claro. Eso es clave. Saber quiénes somos, de dónde venimos, que no sea una cuestión mágica, ¿verdad? Que con eso se diseña el rumbo, Silvio. Sí, esas o son sea las que tres preguntas básicas de la filosofía. Sería como dijera ¿cómo es que se llama? Este escritor brasilero, Paulo Coelho. Paulo Coelho. Ujú. Sí. Sí. Él dice que uno tiene que trazar sueños y Sí. perseguir y ser perseverante. Claro. A mí me encantó, leí 2, 3 de sus obras, me recuerdo. Pero Ajá. El alquimista es... Ah. Bueno, Jorge Contreras no le gusta a Paulo Coelho. ¿Lo gusta eso? Le gusta eso. Va, Jorgito, pesa más. Jorgito no le gusta a Pablo Coelho, dice muy... Bueno, Pablo Coelho pues tiene varios críticos. Sí. Uno de sus críticos es que él plagió aparentemente muchas ideas. Ujú. Esa es una de sus críticas que se le hace, ¿verdad? No, Sí. no te digo que esa es la que Jorge, Sí, sí, la sí. que Jorge Entiendo. entiende, ¿verdad? Como crítica. Mm. Pero a Pablo Coelho se le critica mucho que él toma ideas de otros escritores y eso lo convierte en novela y lo hace... Pero creo que Borges, ¿verdad? Jorge Luis Borges, que es el escritor argentino, él decía luego que todos plagiamos, todos copiamos algo de alguien. Mm. O sea que eso es... Normal. no es normal, pero
es como que el pensamiento va siempre de esa manera. Pero yo te iba a decir unas cosas también, Silvio. A veces coincide. Sí, coincide. Coincide tu idea, porque yo me di cuenta Ujú. cuando escribí el libro. libro, y yo nunca he leído en la obra de X, por ejemplo. X. X o Z. Un determinado. Sí, sí. Yo pensé que había un artículo que se No, llamaba... no. Y de repente alguna vez te toca la oportunidad y agarrás y lees y encontrás algo extremadamente similar. Ujú. Iguales a veces. Pero lo mitad donde escribí yo y la idea ajena no vamos a la igualito. Porque si no, pues ya va a ser un plagio Sí. descarado ya. Claro. Pero pues como te hay. Sí. Ocurre también lo siguiente, Rodolfo, que a lo mejor nuestro cerebro pues registra todo. Esa es la característica de nuestro cerebro, que registra todo lo que ve. Y en muchos casos lo que vemos no somos conscientes de lo que leemos. O sea, por ejemplo, un libro puede estar abierto en una página en tu mesa, pero vos no estás leyendo ese libro, porque alguien vino y bajó ese libro ahí. Y tu cerebro igual leyó, no es consciente nomás, pero igual leyó las palabras. ¿Lo registramos? Él registró eso, registró todas las palabras que están ahí. Lógicamente, cuando vos haces una asociación de ciertas palabras o ciertos pensamientos, él puede tomar un dato de ahí, que vos no sos consciente. O sea, eso ya está demostrado científicamente, de que el cerebro toma cosas. Por ejemplo, hay una idea que se llama déjà vu, se llama, ¿verdad? Yo ya he visto o yo ya he vivido esto. ¿No te llega a pasar a veces que o sea, en un momento determinado, en una acción determinada dentro de tu actividad, vos decís, tu caminar humano, es donde es y de repente, pero con ya yuma aipi, jamón hago uta aipi, y vos ya tenés ya más o menos la idea de que va a venir. En realidad, lo que se dice es que el cerebro lo que hace es asociar nomás. Puede ser la temperatura, puede ser el calor del sol, puede ser tu estado de ánimo, un montón de factores. Entonces él dice, pero esto yo ya vi. O ya asocias y no es vivo. Tu cerebro asocia, ¿verdad? Ya. O de repente vos le mirás a una persona y decís, yo tengo de Heroicua, de algún lado te conozco. Alguna vez ya te he visto, no se mandó ahí, ¿verdad? Pero puede ser que vos le hayas visto pasar a tu lado. Pero en el momento recién vos estás siendo consciente y actuando, digamos, de mirarle al rostro. A lo mejor él pasó a tu lado en una moto, en un auto, en el colectivo te cruzaste. Y tu memoria visual grabó su rostro. Sí. ¿Verdad? A lo mejor le miraste también, sí, pero vos no fuiste consciente, porque muchas veces nosotros nos vamos por la calle y le miramos a una persona y no somos conscientes. Claro. Entonces, miramos allá, viene una persona con un balde de albañil, por ejemplo, y le mirás. Pero después un día te vas en el hospital y le mirás a alguien y le decís, yo ¿de ¿verdad? ¿De dónde yo te conozco? Le decís, ¿verdad? Y ahí es donde el cerebro hace esa asociación, ¿verdad? Entonces, se dice que en literatura ocurre lo mismo. Que muchas veces vos lees tantos libros, que, por ejemplo, a Jorge Luis Borges, varios libros de él tiene personajes de otros libros, pero él conscientemente lo puso ahí, ¿verdad? Porque él decía luego que esa posibilidad se daba, de que él poder terminar plagiando algo. Entonces él, voy a hacer un personaje parecido a fulano. No, voy a ponerle a fulano. Y voy a mencionarle nomás ya a fulano, ¿verdad? Entonces, aparecen en obras de Borges, aparecen personajes de que escribieron Sarmiento y eso, por ejemplo. Vos sabés que yo una vez leí una obra de Sarmiento. Ajá. Sarmiento y sus fantasmas ahí. Así se llama. Ese es el nombre de la obra. Ajá. Y yo no leí la tapa del material. Claro. No, ya tapa dura y por el libro empecé a leer. Una de mis primas que vive en Buenos Aires me regaló el libro. En realidad unos cuantos libros. Hacerla hoy copa. Oye, mano
Wendy, etcétera, etcétera, como ñemunguetala, mamá, coño, die, o a través y después de leer todo, a pilla, agarré y tapé el libro y miré la tapa, y ahí he visto Sarmiento y su fantasma. Mira vos. Había sido algo fantástico y nada, pero bueno. Sí, no, Sarmiento es uno de los grandes pensadores a nivel de la educación argentina. Sí, sí. La escuela, maestro, profesor, la escuela Sarmiento sí. hasta ahora se practica en Argentina, ¿verdad? Nosotros, el modelo de la escuela normal es el modelo sarmentista, ¿verdad? Sí. O sarmientista, no sé cómo se dice exactamente, ¿verdad? Pero la influencia de Sarmiento fue muy importante, principalmente en Uruguay y Paraguay. Sí. El modelo educativo. Porque él cuando fue presidente, ese fue... Yo tengo un libro escrito por Ricardo, no me acuerdo su nombre, su otro nombre. Ricardo y algo. Y se llama Yo Sarmiento. Está escrito en primera persona. Pero es una novela basada en los hechos históricos de la vida de Sarmiento. Qué particular, si él vio el estilo, respetable desde todo punto de vista. Claro. Pero qué particular es que haya escrito en... Bueno, pero no te olvides que Yo el Supremo está escrito de esa manera. Nunca leí. A de veces, pues, bueno, Yo el Supremo está escrito en primera persona y también en otras personas. O sea, una mezcla. Es una mezcla porque hay muchos tiempos. Justamente Ticio Escobar en el libro Resonancias habla de esas formas de pensamiento de Roabasto, ¿verdad? Sí, leí yo esa parte. Encara de esa manera. O sea que aclaró porque para mucha gente, Silvio, la obra de... Por todos esos motivos, por todas esas razones, resulta muy difícil la obra de Roabasto. Entendible peaje y lo mitad. Porque te salta de un tiempo a otro y etcétera. Y claro, y a veces está hablando un personaje de él mismo, pero en otro tiempo. Sí. Entonces, Ticio lo que hizo fue una aclaratoria extremadamente importante en Resonancia. En Resonancia. No, y volviendo nomás al tema de la idea de que a veces registramos cosas que aparentemente no son originales, porque en realidad ya lo leímos en otra parte. Los sociólogos, los grandes pensadores, normalmente cuando hacen sus escritos, después hacen ver por alguien. O sea, por ejemplo, los trabajos científicos, vos registrás, vos vas haciendo tu ficha bibliográfica y todo eso, y vas haciendo tu trabajo, ¿verdad? Pero después tenés que darle a otro, para que ese otro lea, analice, y si encuentra alguna frase que le parece que es de otro autor, ya te marque y te diga, mira, me parece que es de otro autor, y tenés que buscar quién es el autor. Y ahora pues tenemos la ventaja de Google y todo eso, ¿verdad? Y también hay programas y software que te analiza tu texto y te va dando de dónde aproximadamente viene esa frase, ¿verdad? Yo suelo, o sea, en mi obra, Silvio, llegué a utilizar frases de filósofo y así, ¿verdad? Ya. Pero coloco entre comillas a quién le pertenece esa frase. Sí. O sea, consideré yo prudente hacer ese tipo de obra. Claro, tenés que tener en cuenta también que en las cuestiones literarias, la licencia poética, ¿verdad?, permite que vos copies cosas de otros. Y no necesariamente tengas que mencionar. Por ejemplo, vos podés citar una frase de El Quijote, ¿verdad?, dentro de la obra, y no necesariamente mencionar que eso es del Quijote, ¿verdad? Pero lo que no podés poner es como si fuese tu... ¿Cómo se dice? Hacer tuyo algo. De repente se le ponen unas comillas y ahí ya alguien va a entender que eso es frase de alguien, no específicamente, ¿verdad? O en algunos casos pone, por ejemplo, la quijotesca frase de Dulcinea del Toboso, bla, 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 lo que sea. O sea, dentro de esa... Pero esos son recursos literarios. Claro. Interesante. El mundo de la literatura es muy interesante. Muy interesante. Yo quiero entrar alguna vez a escribir alguna novela. Ya puedo hacerlo. Y no te olvides que Tony la otra vez me dijo, antes de ayer estuvimos hablando con Tony.
y la copata y me dijo él, ñaña donita, y otra vez el famoso asado pendiente. ¿Pero dónde es Carucende? Y le dije yo, no pongas carulla más nota, Silvio. Más nota. Y hablando de Caru, quiero enviar saludos al amigo César González y a Ricardo González, su primo. Anoche estaba yo tomando mate en mi casa. Sí. Y se fue llegando. No, me llamó, sí que. Me llamó César. Dice, se mira, ¿dónde por tomar profe? Dice, tengo un fuente asado, güey, hace riquísima asada. Así que saludos para vos, César, Ricardo, y muchas gracias. Está riquísimo el asado de anoche. Impresionante, una delicia era. Sí. ¿Vamos a la pausa? Silvio, sí, y después a vos, hagan una entrevista tan de tipo. Quiero preguntarte, quiero saber cómo nació el tema de San Juan. Hablemos un poquitito de la tradición. Neighbor. Así que quede flotando esa preguntita. Ya venimos. Silvio. Vamos a escuchar Los Hijos del Paraguay, ¿tenés lechero? Que es una versión arpa nomás. Y Odilio Román. Vale. Dale, pea. Bueno, ahí va. Si allí vivió bajo el cielo guaraní. Somos una radio diferente. Ñacurutu News Radio Online. Una radio que piensa.
Somos una radio diferente. Ñaconitú News Radio Online, una radio que piensa. Porque en de yucune marangatu hoy me doy por se disculpa mita porque añete cabe más se lo gaiku se vecina y te ya yo sapulgi no pisa y mi minde tauraí se le ocupan a ema hoy se maja se pisona aquí. Kuika tu amaron te oiko Umi vamos venda y bota y descende no bebe otro tahuato Arece valle amuere se ya saño se motere Ane ube señe hace pobre río sa serene coseresa y se va coñando yo hijo a mí de pena hoy me noye eva hañamo esa nembo hijo se ya neba ema ko a perecer y jumba en una semone ay cuica tú van a la pere tu te pongo se me sona. Somos una radio diferente. Ñaconitú News Radio Online, una radio que piensa. La Municipalidad de Hernandarias comunica a los propietarios de terrenos baldíos y construcciones abandonadas ubicadas dentro del casco urbano que en el marco de la campaña emprendida por la institución municipal en contra de la proliferación de la Aedes aegypti, principal transmisor del dengue, Zika y la chikungunya, ha resuelto dar cumplimiento de las leyes y ordenanzas municipales y convenia del juzgado de primera instancia, procediendo al ingreso y limpieza de los terrenos baldíos y construcciones abandonadas, cuyos gastos recaerán en la responsabilidad de los propietarios y los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público conforme a las leyes y ordenanzas municipales y demás disposiciones legales y judiciales mencionadas precedentemente. Gobierno Municipal, trabajando por Hernandarias y su gente. Cuando necesite de un buen asesoramiento jurídico, AIF Consultoría Jurídica, de los abogados Dionisio Areco y María Elba Fleitas. Llámenos al 0973-880-292, 0972-731-003. AIF Consultoría Jurídica. Visítenos en nuestras oficinas, calle Beato Roque González, casi Alto Paraná, Barrio Santo Domingo, Hernandarias. AIF Consultoría Jurídica. La tertulia de Salvatore, donde analizamos temas nacionales e internacionales, entrevistas, comentarios, opinión. La tertulia de Salvatore. Conducen Salvatore Brienza y Nelson Maidana, todos los sábados a partir de las 8 de la mañana. La tertulia de Salvatore. La Municipalidad de Hernandarias insta a la ciudadanía a la cooperación mutua en el marco de la campaña de limpieza denominada Minga Ambiental, a eliminar todos los recipientes,
que pudiera ser potencial criaderos de la Aedes aegypti, principal transmisor de las enfermedades del dengue, Zika y la chikungunya, como botellas y latas vacías, cubiertas en desuso, tapas de bebidas y otros. Todos juntos erradiquemos este terrible mal por una Hernandarias limpia, segura y saludable. Gobierno Municipal, trabajando por Hernandarias y su gente. La cultura es la memoria del pueblo. Diviértete escuchando y conociendo todo de la cultura paraguaya con Rodolfo Ortiz, Xavi Rojas y Paola Díaz. Cultura y algo más. Sábados, de 10 a 12 horas. Aquí, en Ecoloto News Radio Online. Una radio diferente, una radio que piensa. La leyenda dice así de la tierra en que nació un indio pobre y humilde, un trovador. En la América del Sur, brillando siempre estarás, cual lucero de esperanza y amistad. Canta, canta, paraguayo, canta, canta tu canción, por el nombre de tu madre, de tus hijos, tu nación. Canta, canta, paraguayo, canta, canta tu canción, pregonando en melodías la dicha que Dios te dio. Un romance allí vivió bajo el cielo guaraní y a la luz de las estrellas fue feliz. De su pueblo la aprendió la fortuna de vivir, enseñando en sus cantares, dice así. Canta, canta, paraguayo, canta, canta tu canción, por el nombre de tu madre, de tus hijos, tu nación. Canta, canta, paraguayo, canta, canta tu canción, pregonando en melodías la dicha que Dios te dio. De regreso con Cultura y algo más con ustedes por Ñacurutú News Radio Online. Una radio que piensa, una radio que divierte, que educa, una radio diferente. Sí, señor. Silvio, antes de entrar al tema que tiene que ver con la pregunta que había dejado yo ahí Flotando en el aire. Flotando y en mi cancha. En tu cancha, Silvio. Quiero alzar nuevamente. El número ya tenemos, ya no es más necesario. Sí. Ahí está el número de contacto. Sí. Para hablar con Rodolfo Ortiz, 0975-430-448. 448. Efectivamente. Hay mensaje ahí. Mensaje, claro. Tenemos mensaje de WhatsApp. Sin problema. Sin problema. Sin problema. Así, o si quieren llamar, así como había llamado el ingeniero. Profesor ingeniero Javier Villalba, sin problema. Sin problema. Tengo acá unos materiales, Silvio. Hay protección, la ignorando de nuestra gente. Nosotros sabemos que nuestra gente, nuestra audiencia no, es una audiencia común, Silvio, calificada. Sí. Así que para
armar de ese almacén de conocimiento que tiene para transformar en supermercados a la otra vez. Sí. A Pucase gente dice socio. Pensé, hoy vio el asunto, me dijo. Sí. Así que ahí tienen César ahí la Jera y Silvio. Ensayos de emergencia. Ensayo de emergencia. Sociedad, Disciplina y Poder Sí. del filósofo, ¿cómo se dice? Filósofo alto paranaense. Alto paranaense. Filósofo paranaense. Sí, Virgilio Cantero. Virgilio Cantero. Sí. Así que ahí está, con el costo correspondiente. Ujú. Barato y trillín, o sea, material bibliográfico. Sí. 30.000 guaraníes es una suma muy ínfima, Silvio. Sí, Atendiendo el contenido del material, digo. Sí, atender lo que dice acá. Sí. A modo de aviso y denuncia, Sí. Virgilio Cantero nos ofrece la radiografía de una sociedad en constante emergencia ante problemas sociales, políticos y culturales a nivel regional que solicitan mayor atención. Aparte, Ese es el prólogo, la breve reseña que hizo Joel Esquivel. aparte de ser una denuncia, Es un aviso. es un aviso y un plagueo de pasos. Sí. ¿Eh? Sí. Dice, la propuesta del autor sobre todo no es dar una respuesta última, dice, sino la de mostrar que ensayando puede uno ir perforando los tejidos imaginarios que se materializan en las prácticas sociopolíticas de la sociedad, que para dejar entrever que la pobreza, la miseria, la educación, entre otros males, no responden a fines teleológicos, sino políticos. ¿Quién escribió ese pequeño apartado? Joel Silvio? Esquivel. Joelito Oracuego, ¿verdad? Sí, Qué él hizo el fino. prólogo de este. Qué fino. Qué No, un campeón. Joel este. es un genio. Yo te voy a decir una cosa, Joel David Esquivel es uno de los genios que tiene el Alto Paraná a nivel del pensamiento filosófico. Y la presentación del libro, cuestionar desde las márgenes, pensar nuevos centros, que es sería como el prólogo realmente del libro, Sí. escribió David Velázquez Seifergel. A ver. Que David Velázquez Seifergel es el sobrino de Alfredo Seifergel, el gran historiador paraguayo. Y él también es historiador, Ujú. David Velázquez. Un genio también dentro del país. Acá estamos hablando de un material que está escrito por un genio alto paranaense. Elaborado por unos genios. Exactamente, Así sí, vio, tal cual. Por Sobre el pensamiento de otro genio, por- que es Michel Foucault. Por un conjunto de genios. Sí. Este es un libro, mira, yo te digo, mi cineína, Ah. No, Pero un buen, ¿cómo se diría? Un buen lector, un buen docente, un buen académico, un buen científico van a encontrar. Incluso te digo más, un religioso puede llegar a encontrar acá la verdadera luz que quiere para entender nuestra sociedad. Este es un libro pequeñito, pero muy poderoso. Siempre yo te dije una síntesis de la historia, del presente y por ahí el futuro de nuestra sociedad. totalmente de Silvio. acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, Así, ensayo de emergencia. bastante otro Silvio. Sí. El poder del amor. Pa, el poder del amor. Ay, ya tuve. En no pei pojete, dice. Sí, señor. El poder del amor de Rodolfo Ortiz Brites. Y ahí está. Te cuento algo, Silvio. Sí. Esa foto que se aprecia en la tapa, Sí. es una foto real. Ah, O sea, esa es la foto realmente de Sandy Belén. ya. Sandy Belén de es- la personaje. Es una señorita, sí, Mm. una de las protagonistas. Pero Eh, este es un montaje. montaje, Un montaje, el solo resto que la sí. foto La de foto. la nena es Sandy Belén. Sí, sí. Y ella es de kilómetro 8 a Caral. Ajá. Es la hija de un gran amigo. Ella es estudiante de la Universidad Nacional. Ujú. Si no me equivoco, está en administración de empresa o ciencia contable. No me recuerdo. Ya. Pero está cursando una carrera en la Universidad Nacional del Este. Buenísimo.
Buenísimo. 30.000 de ahí, Silvio. 30.000. Este es ya una, ¿cómo se diría? Una novela basada en hechos reales. Una novela que tiene de todo. De todo un poco. De todo. Porque hay muchas partes donde parece real. Impresionante es el romanticismo con que se manejan los. Acá aparece Sandy, sale a bailar con Sandy. Sí, señor. Yo lo digo. Sí, la empatía. Sí. No, y es No interesantísimo. O invertir, güey. Maldito y condenado. Que sí, nomás. Las manos criminales. No, espectaculares. No, muy Este es un güey. Yetu Hugo. Sí. Te hace entrar en conflicto en muchas partes. O sea, te cuestionas muchas cosas con eso. Seguramente. De comportamiento humano. Hay mucho comportamiento humano que uno no puede captar muy bien Sí. por qué pasó. Sí. Eso es lo que yo, por lo menos cuando yo leí. Precisamente el escritor pues tiene esa intención de crear alguna duda, reacción, algún tipo de reacción. El escritor tiene que rescatar de la persona que lee su obra. Y a eso pues vamos cuando yo te digo que si no genera algún tipo de pregunta, pues no produce ningún tipo de resultado esperado. No de resultado. Te paso el otro, Silvio. Ajá. Es el más yetu. Este está basado en las entrevistas realizadas en Ñakunutú News a diferentes pensadores. Resonancias. Pensamiento latinoamericano. Sí. Acá en la ciudad de Hernandarias pueden conseguir el libro en la librería Loren. Obvio, pero ahí. Está sobre la avenida Juan Eoleari. Juan Eoleari. Por ahí cerca de la municipalidad. No. A lejos. 4 cuadras de la rotonda del área De la 6. rotonda. Del área 6. Así que tiene que ir o venir hasta el estudio de O la venir radio. hasta la radio, ¿verdad? Acá tenemos varios ejemplares para la venta. Sí. 70.000, Silvio. 70.000. 70.000. Acá hay unas obras, o sea, se menciona distintas obras muy interesantes, inclusive del derecho, por ejemplo, el caso Gastón Gadim, el último de los fusilados. No sé si te acordás. Sí, claro. Vos sabés que a mí me habían dicho, Silvio, de que Gastón Gadín y Cipriano León eran que fueron fusilados ahí en donde hoy día se encuentra instalada la Universidad Nacional de Asunción, o por ahí cerca. No, por ahí cerca ahora sí. Sí. Este es un libro muy interesante, pensamiento latinoamericano, porque no solamente trae entrevistas a paraguayos, sino también a extranjeros como Elías José Palti, que es argentino, a Lorena Soler, que es argentina, a Orlando Lima, que es mexicano, a Mario Magallón Anaya, que es un gran pensador mexicano que todavía nosotros no le estamos conociendo en Paraguay. O sea, el señor ya es muy conocido a nivel mundial. Solo pero que en Paraguay la gente no le estudia mucho porque él es latinoamericanista. Y nosotros pues miramos mucho a Europa y eso, los latinos. Y él es muy latinoamericanista. Después está Eduardo Restrepo, que es colombiano. Y también y otros paraguayos, ¿verdad? ¿Quién era el señor? Porque yo estuve en el lanzamiento, Silvio. Ajá. Un señor alto, de cabello largo, caballero. Sí, ¿Podría? Javier Numan Caballero. Sí, él es uruguayo. Ah, él es uruguayo. Él es uruguayo, profesor de la Nacional del Este. ¿En serio? Sí. Él es mi tutor. Mi tutor de la maestría. Ya. Y él, sí, él es otro de los genios, ¿verdad? Javier Numan Caballero justamente habla sobre Michel Foucault, porque él se centra también su filosofía, su pensamiento sociológico en Michel Foucault. Le convence el amigo Foucault. Sí. Y entre otros pensadores, Claro. También hay un Sociedad, Universidad y Conocimiento en Paraguay, que es de Juan Andrés Cardoso, que es, si no me equivoco, él es director de la Escuela Diplomática del Paraguay. También le entrevistamos acá en la radio.
Muchos de ellos vinieron acá. Silvio. No, la mayoría hicimos contacto a través de internet. ¿Verdad? Gloria Scapini, que es una antropóloga, ¿verdad? Relaciones interétnicas. Ella es paraguaya. Ella es paraguaya, sí. Ella fue la presentadora de nuestro libro en Asunción, en la Universidad Nacional de Asunción. Ella presentó el libro. Cristian Andino, que es otro de los genios también, jovencito, muy, muy buen. Tiene un material ahora que se llama Mitos, que es sobre las canciones y oraciones guaraníes, de los indígenas guaraníes. Interesantísimo, pero desde el punto de vista filosófico, porque él es filósofo. Cualquier momento vamos a estar hablando sobre, a profundidad, Silvio, sobre los guaraníes. Yo ha valorado mi gente, ¿ve? Sí. Y bueno, la otra vez le invitamos al antropólogo, dice que es un capo en materia de... Acá ya me corrige ya, logos pasajes. me dice, no es mito, logos me dice. Ah, ya. Sí, me corrigió ya acá Jorge Contreras. Gracias, Jorge. Jorgito. Me encanta tu rapidez. Con Jorgito yo había contactado una vez, me comprometí a que se vea tipo Hugo para dialogar un poquitito sobre resonancias. Tiene mucha actividad. Ese Porque ocurre que él no solamente es historiador, sino investigador también. ¿Verdad? Entonces él constantemente está haciendo en movimiento. Lectura de interpretaciones nuevas y nuevas visiones también de la historia paraguaya. Recordemos, la historia paraguaya no quiere ser muy tocada. Sí. O sea, la gente no quiere decir, por ejemplo, que el mariscal le mandó fusilar a su hermano, que él le mandó azotar a su mamá y ese tipo de cosas. ¿Verdad? La gente no quiere contar eso. Sí. La visión histórica del mariscal pues, es muy, ¿cómo se dice? De vidriera, ¿verdad? O sea, tiene que estar bien pulcro, prácticamente incólume, no hay luego nada que le pueda, ¿cómo decirte? Que le pueda manchar su honor. Sí. Dice, no, soy profesor de colegio. No, claro que es historiador. Ese es el principal problema ahora mismo haciendo exámenes, por ejemplo. Ya puedo. No, pero Jorgito tiene que venir. A ver que sea, coma ahí ya colaboratas en 10. A ver, Jorgito, niño en Botabú. No, pero lo que yo quería era tenerle a ustedes tres acá y dialogar un poquitito sobre esta obra que yo ya leí todo. Y me resultó muy muy placentero y fructífero el material en sí, su lectura, ¿verdad? Y bueno, me causó muchas curiosidades también. Sí. Y por motivo tal yo quería tenerles a Jorgito y a Joel. Ya está, o sea, de paciencia tomando. No, realmente Joel, por ejemplo, yo sé que ahora yo no sé si ahora mismo está enseñando en la escuela de posgrado, pero él enseña los sábados en la escuela de posgrado. No sé si está ahora mismo enseñando, ¿verdad? Pero yo sé que está ahí. Y bueno, y como te digo, Jorge, que tiene también otras actividades. Sí. Pero si planificamos, vos decís que si planificamos con antelación, así no. Sí, va a venir, claro que va a venir. Va a venir. Con algo ya de en la radio de ellos también. Hoy vacaciones, vacaciones. Vacaciones. Que se adelanta también. Podemos aprovechar de eso. Así que, Silvio, estamos sobre 11 de la mañana con 47 minutos. Y también Yajata uno de estos días, dice Jorge. Yajata uno de estos días. Dale pues. Inclusive, Silvio, ahora que aprovechando que él está en contacto con nosotros, le enviamos ya hemos un fuerte abrazo para él. Sí, a su familia. A Joel también. Inclusive, Silvio, podemos adaptar nuestro horario a la situación, porque va a ser un privilegio tenerle a estos arrieros. Claro. A estos profesionales, a estos genios de nuestro país. De nuestro pensamiento, ¿verdad? Y sí, así que podemos hacer de tarde, podemos hacer tendríamos que ver también con Virgilio, a ver si le podemos traer. Virgilio que está, si no me equivoco, le está estudiando ahora en el Instituto Superior de Humanidades de los Jesuitas.
En el ISEF. Ya por Que está ahí enfrente del supermercado Stock, ¿verdad? En la parroquia San Lucas. A San Lucas. Ahí está el ISEF, el Instituto Superior de Educación. ¿Qué horario será que tiene? No sé por qué horario Porque tiene. La idea pues es, a veces, yo soy desubicadito en ese sentido, a veces le llamo ya no por teléfono a la gente. No, lo que corresponde es personalmente ir a dialogar, a presentarle el proyecto y pedirle su presencia en el estudio de la radio. Pero a veces pues abusamos por confianza. No, pero está bien, está bien. Por una cuestión de tiempo, a veces también a los amigos le llamamos nomás. Sí, sí. Pero la idea es hacer Hana En el ISEF. No, y seguro que ahí van a encontrar más filósofos también con quien hablar. Sí, sí. Está, Sí, para invitarles un poco a compartir con nosotros acá. Sí, sí. Bueno, Silvio, con esto la ñane pregunta y será. O sea, y me gusta de tiempo. Sí, imagínate. Dice, atender sí, lo que dice sí. Jorge. El otro sábado podemos estar por ahí si Joel Esquivel tiene libre. Si tiene libre. Si tiene algo. O sea que dependería de Joel. De Joel, para venir. ¿Y cómo con Joel contactamos? Y ahí vamos a contactar con Jorge y Joel. Dale, pues. Te voy a pasar los números Dale, para que vos hables. Y vamos a invitarle, o sea que va a estar con nosotros, según había dicho, Derly. no, el otro. Tony. 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 Así que vamos a coordinar. Una musiqueada, una conversación, y vamos. Dale. Vamos a organizarnos. Sí, lo que yo quería saber, Silvio, y si está dentro de tu conocimiento, Hanoío, ya escatan de ese. Ajá. ¿Cómo nació el tema de la fiesta de San Juan, que es una tradición paraguaya? Bueno, vamos a partir de un hecho histórico a nivel del Imperio Romano. A ver. Ellos festejaban en el solsticio de invierno o solsticio de verano. Ellos festejaban dioses, ¿verdad? La transición de los dioses, ¿verdad? Y el de invierno, o sea, en el de verano en realidad, para ellos, había el solsticio de San Juan. O sea, nosotros le llamamos San Juan, perdón. Sí. Del dios Jano. Para ellos. ¿Qué es el dios Jano? Es un dios bifronte, se dice, que tiene dos caras. Uno mira hacia el pasado y otro mira hacia el futuro. Ese es el dios Jano. El dios Jano. De ahí viene junio también. ¿Ah, sí? Junio está dedicado al dios Jano. O sea, un mes. Un mes, claro, por el 24 de junio es San Juan. Lindo. Bueno, entonces cuando la iglesia católica, o sea, la iglesia cristiana primitiva, se convierte en la iglesia oficial del Estado romano, la iglesia se apodera de las fechas importantes del Imperio Romano. ¿Entendés? Sí. Entonces, le tiene que atribuir a la fecha del 24 de junio o el solsticio de invierno, de verano, para el norte, ¿verdad? Para el norte de verano, para el sur es invierno. Entonces le tiene que atribuir un dios o alguien parecido al dios Jano. Entonces buscan dentro de nuestra, digamos, de los dioses cristianos, ¿verdad? Porque no son dioses en realidad, sino los santos. Santos. Le buscan a uno y se llama Juan. O sea que es muy parecido. Para nosotros es santo y para ellos a lo mejor eran... así para los romanos eran dioses. Sí, Jano. por eso te digo. Y así como la gente de Grecia, yo no sé si hasta en la actualidad se maneja con... No, ya actualmente ya no manejan los dioses antiguos. Sí, porque pues vino bien y Dios pago. Saludo a la profesora Olga Bertinat de Portillo. Ella es profesora de la Universidad Nacional del Este, si no me equivoco, y de la Universidad San Carlos. Nuestro afecto para ella. Sí. La mamá de un amigo de Daniel Portillo, que es mi ex compañero en Singenta, cuando estaba yo en Singenta. Daniel. Saluda a Daniel también, Olga. Ella es escritora también. ¿En serio? Sí, escribe muy bien. Qué malabarismo, qué milagro podemos hacer para tenerle acá también. Y eso te pasa por no tener Facebook.
Porque ella está en el Facebook también. Todos están en el Facebook, así que tenés que abrir tu Facebook, Rodolfo. Bueno, volvamos al Dios. Dale, dale. Bueno, entonces, gracias, dice Olga. Entonces el Dios Jano tenía que ser reemplazado por un nuevo, digamos, santo o algún tipo de acontecimiento en la vida de Jesús para ser aprovechado eso por la iglesia, ¿verdad? La nueva iglesia oficial del Estado romano. Entonces le atribuyen a Juan, ¿Qué es Jano? que es Jano en realidad. O sea, el 24 de junio es solsticio, no el 24 específicamente, porque ellos se manejaban por cuestiones astronómicas, ¿verdad? Entonces cuando... En junio. En junio, entre el 21 y el 25, ocurre el solsticio, así se llama, solsticio, solstate. El sol se queda quieto un momento. Aparentemente, no es que se queda quieto. Sí. La Tierra es la que hace un pequeño freno, entonces parece que se queda quieto y continúa, pero es imperceptible, no es una cosa así muy... Pero ellos pillaron. No, ellos sabían por cuestiones astronómicas, ¿verdad? Entonces la nueva iglesia tenía que tomar eso, ¿por qué? Porque los romanos seguían festejándole al dios Jano. ¿Entendés? Bueno, ¿cuáles eran las características del dios Jano? El dios Jano, en principio, miraba al futuro y al pasado. Me contaste. Porque tenía dos caras. Sí. ¿Verdad? Era un dios bifronte, se le dice. Sí. Entonces el dios Jano tenía que tener, San Juan tenía que tener esas características también, Ya. para que los romanos que antes adoraban el culto de Jano pasen a adorar el culto de San Juan. Entonces ahí vienen todas esas tradiciones de que vos, por ejemplo, en el día de San Juan tenés que hacer eso para ver quién va a ser tu marido y todo eso. ¿Entendés? Y otra cosa, que en ese momento, como era verano, se hacían los fuegos fatuos, ¿verdad? Los fuegos en honor a San Juan. Fuegos, con F, no Sí. juegos con J. Fuego. Tatá. Entonces, ¿qué ocurría? Que los fuegos fatuos que se utilizaban para el homenaje a San Juan, porque llegaba el verano, para ellos llegaba el verano, para nosotros llega el invierno, les ayudaba a divertirse, ¿verdad? Hacer el homenaje al Dios, todo eso, ¿verdad? Pero en el caso de San Juan, nosotros pasamos a hacer otros ritos, ¿verdad? ¿Cuál es? Por ejemplo, hacemos el pelota tatá, hacemos el pasar sobre las brasas. Y si, por ejemplo, ¿entendés? yo no entiendo. Espera, te voy a decir. A ver. Entonces, toda esa cuestión del fuego, porque si vos te das cuenta, aparte de los juegos del Paila Yejeré y eso que son ya más típicos nuestros, Sí. están, por ejemplo, el pelota tatá, Trocandil, Toro Candil. el Judas Kai, Sí. donde se utiliza el fuego como elemento purificador. Y la propia viva. La famosa viva que Exactamente. Es peligroso. Toro Candil, mira, bastante ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Jugar con el fuego era una forma de recordar ese rito que se practicaba en la Roma antigua. Ya. ¿Me entendés? O Sí. sea, en realidad nosotros tomamos, bueno, nosotros digo yo porque yo también soy católico, ¿verdad? Claro. Pero la Iglesia Católica toma elementos, ¿verdad?, de la cultura y el pensamiento religioso romano y lo agrega a su mitología también. A lo nuestro. A lo nuestro. Dentro del pensamiento romano había muchos dioses, pero dentro del pensamiento cristiano no había muchos dioses. Había un solo Dios, Sí. que era uno Sí. y tres a la vez. Sí. O sea, ¿cómo podemos decir que hay un solo Dios y tres a la vez? O sea, ese es el famoso misterio de la Trinidad, ¿verdad? Entonces, como se tenía que establecer un nuevo paradigma, digamos, un nuevo pensamiento Modelo de pensar. entonces se le atribuye a los santos ciertos poderes que tenían antes los dioses, ¿verdad? San Juan, por ejemplo, San Juan el Evangelista, que es el mensajero de Dios, pasa a ocupar el lugar de Hermes, por ejemplo, dentro de la mitología romana, ¿verdad? El anunciador, aquel que va enviando el mensaje de Dios, ¿verdad? Porque Juan hace eso, ¿verdad? Después tenés muchas otras cosas más, por ejemplo, en el caso de Cristo, por ejemplo, Cristo se convierte en el sol.
porque el 24 de diciembre, perdón, en el Imperio Romano se festejaba el Sol Invictus, el Sol Invencible. Entonces, ese era un rito que se practicaba. Entonces tenían que ellos, el cristiano, la nueva religión, tenía que convertir esa fiesta pagana en algo propio de la iglesia. Entonces ahí se muda de abril, que es la fecha más o menos en que se sospecha que nació realmente Jesús, se pasa al 24 de diciembre. ¿Verdad? Por el tema Del Sol Invictus. del Sol Invictus. Ajá. A ver, traducime, Silvio. Sol Invencible. Sol Invencible. Entonces, ahí, a partir de ahí, Jesús, en el discurso de la iglesia, se convierte en el sol invencible de la religión, de la nueva religión. Sí. Donde ahí es que viene todas esas frases de yo soy la luz, la verdad y la vida, todos esos grandes mensajes que trae el pensamiento cristiano. Porque a mí una vez, por ejemplo, me dejó en offside eso, porque yo ya sabía que Jesús no nació 25 de diciembre. Claro. En realidad. Ya sabía. Ahora, ¿qué pasó el 25 de diciembre? Una vez un tipo me dijo, el 25 de diciembre se le atribuye eso porque Jesús hizo el primer milagro, más o menos. No. Y no es tanto así, pues. No. No, lo que pasa es que tenemos que entender que en la religión, y acá lo dijo muy bien el doctor Ferreira la vez pasada. Gamarra. Doctor, Gamarra. ¿dónde Sí. Ferreira? Pero no era Gamarra Ferreira. La verdad que el segundo Me parece que o yo nomás Sí, me confundo. sí. Él decía que la religión católica tomó muchos elementos de otras religiones. ¿Te acuerdas que hablaba Sí. de Zoroastro y todo eso, ¿verdad? Sí, inclusive de Buda. De yo le había del dicho. budismo Sí, y todo claro, eso. claro. Entonces, dentro del pensamiento cristiano, digamos, entre comillas, ¿verdad? Jesús no crea una religión en realidad, sino que es San Pablo el que crea la religión llamada cristiana. Jesús hasta el último momento era judío. Ajá. Eso es categórico. Eso en la Biblia está así. Ahora, aquella frase donde le dice a Pedro, sobre ti construiré mi edificio, mi iglesia, ¿verdad? Eso se atribuye ya a posteriores colocaciones dentro de la Biblia, ¿verdad? Ya. Que yo no voy a discutir, ¿verdad? Claro. Si es que son ciertas o no. Pero, lógicamente, lo que sí es categórico es que Jesús hasta el último día fue judío, ¿verdad? O sea, él no se bautizó cristiano. ¿Cómo? Sí, oí la cabeza de la iglesia, ¿verdad? O sea, por ahí nomás vamos, ¿verdad? Y dentro de lo que yo creo, ¿verdad? Yo, por ejemplo, creo en Jesús, todo, ¿verdad? Pero lo que yo creo sí es que se tomó muchos elementos del pensamiento romano. O sea, hubo un manipuleo, Silvio. Claro, porque en O sea realidad... que, remitiéndonos un poquitito a Nietzsche, por ejemplo. Nietzsche, ajá. Sí. Yo pronuncié mal, No, está bien. porque así pues yo leí. Sí. Leía Ferdinand, creo que. No, una se cosa llamaba así. Friedrich. Friedrich. O Federico. Nietzsche, sí. O Federico. Sí. Y él, por ejemplo, no emitió crítica sobre Jesús, a mi entender, pero sí al manipuleo que hubo sobre mira, el cristianismo. Yo no te puedo decir nada, porque yo a Nietzsche no es que le leí demasiado. Yo leí una de sus obras. Ajá. Y Yo, por ejemplo, así habló Zaratustra, llegué a leer una parte. El Anticristo no llegué a leer todo. ese yo leí. ¿Verdad? Pero Anticristo de... el Superhombre tampoco. O sea, yo no soy muy partidario del pensamiento alemán. Mm. ¿Verdad? Yo no compartís, no te convence del todo. No es que no me convence, sino que no leo, es muy... Da muchas vueltas para mí. Sí, ¿verdad? sí. Entonces, no sé, hasta ahora, por ejemplo, me convencen más los franceses. ¿verdad? Sí. Pero también es una cierta... tengo que romper ese esquema mental que tengo. No, y es importante, no queda pues mal ojear un poquitito obra de otra... Claro. Bueno. Entonces, el pensamiento, o sea, lo que es la festividad de San Juan, el solsticio de invierno para nosotros y el solsticio de verano de los romanos,
está basado en eso, ¿verdad? En el dios Jano. Ya. Cuando yo estuve en la Universidad de La Plata, pues yo me fui en una oportunidad en una escuela de verano, gracias a la Universidad Nacional del Este y en aquel momento rector Alfredo Brite y el vicerrector Jerónimo Labiosa. Me fui a la escuela de verano y me fui a la plaza que está enfrente de la Catedral de La Plata. Ujú. Y ahí están los dioses romanos. ¿En serio? Sí, o sea, están las 4 estaciones, alegorías de las 4 estaciones, y después después está el dios Jano. Vos sabés que Argentina a mí en ese sentido me llama la atención, Silvio. Tienen, o sea que significan ellos a veces parte de la historia con monumentos. Bueno, vos sabés que La Plata, la universidad, la universidad, yo digo, la ciudad de La Plata Mm, fue diseñada de una manera, en la ciudad de las diagonales se llama. mm. Y Yegros o Yutí creo que también tiene eso. Ya pues, Vamos vamos a investigar un poco. Vamos a investigar. Mira, el formato de la universidad, digo, De la ciudad. de la ciudad de La Sí. Plata es muy parecido al formato de Yegros o Yutí, no sé cuál de los dos. A uno de los dos. A uno de los dos. Silvio. Pero la ciudad de La Plata, a mí antes de irme, yo investigué un poquitito, ¿verdad? Ujú. Antes de ir allá. Y una persona de Brasil me dijo, cuando te vayas a visitar lo que sería la municipalidad, me dijo, andate detrás de la municipalidad. Detrás de la municipalidad está el colegio de los jesuitas, me dijo. Pero no vaya a mirar hacia el colegio de los jesuitas, mira hacia atrás, detrás de la municipalidad. Mm, Y vas a ver un leñador, me dijo. mm, Una persona que lleva leña sobre su hombro. mm, Y hacia el sol, me dijo, hacia el este, mm. vas a ir y vas a ver una diosa saludándole al sol, me dijo. Y me fui a ver y tengo yo la foto de eso. Porque en realidad toda la ciudad está hecha en base a símbolos, a simbolismos, ¿verdad? La ciudad en sí, ¿verdad? Las calles están numeradas. Mm, Vos te vas en calle 13 con 14, por ejemplo, así, vos te cruzás con determinadas calles. ujú. Y tiene todos sus símbolos. Es una ciudad diseñada, se llama la ciudad de las diagonales por eso, ¿verdad? Ujú. Es impresionante, hermosa ciudad. Ajá, yo alguna vez llego. Sí, hay que ir, hay que ir. Hay que aprovechar que es barato ahora viajar a Argentina. Una última, las 12 y algo ya son, Silvio. Dime. De tema de tatapi, arilla samba, erenañandera, pui. Eso sí que yo ya no te puedo explicar. Ya no te puedo explicar. Tiene que haber una explicación científica para eso. ¿A quién le podemos pechear? Silvio? Y no sé quién puede ser. ¿Algún químico, algún físico? Lo único que nos puede explicar. Pero ¿Por esa qué? es una explicación ¿Por qué? física. Sí, porque lo cierto, Porque no es solamente en Paraguay que se hace en la India también. lo cierto y concreto pues es así. Mm, O Hassan lo mitad, dos kairi, mm. dos apui. En algunos casos dicen que es la fe. Sí. En No, algunos casos. eso es lo que nos dicen. ¿Verdad? Pero yo tengo entendido que hay milagro, dice. gente que investigó y sabe que es una cuestión de que la temperatura, hay un principio, digamos, Mm. que dice que los extremos se tocan. Dice que el frío extremo te quema, igual que El calor extremo. Eh. Entonces el calor extremo puede ser también frío. ¿Me entendés? O sea, si lo frío te quema como el fuego, El calor. el calor te puede Enfriar. puede enfriarte también. Y en el fondo también es cierto, porque cuando se apagan los incendios forestales se utiliza fuego también. ¿Verdad? Porque está el incendio que viene y está el que se le hace enfrente Sí. a un ¿Para qué? Para que le consuma el oxígeno al otro. Tipo una barrera que De fuego también. Claro, porque la barrera que viene prendiéndose se encuentra con otra barrera de fuego que consume el aire. Y cuando ambos se encuentran, se bloquean. se bloquean y se anulan. Ya. Bueno, más o menos, pero ya. Bueno. Pero hay que preguntarle a alguien, Vamos a investigar esto. a algún físico. Dos tareas ya voy a dejar este día. Investigar esto y el tema de la forma que tiene como ciudad la ciudad de YouTube o de Yegro. De Yegro. Me parece que es Yegro. Me parece que es Yegro. Yegro. Ya pongan Yegro. Yegro es o YouTube es de los franciscanos.
YouTube. YouTube. Entonces es YouTube. YouTube. Y bueno, Silvio, es momento de despedirnos. Sí, Ya sí, las sí, 12, sí. ya acá comienza. En el último tramo. Acá, o sea, ahí ya tu digo ya. Saludo a Desiree Esquivel, a Javier Aquino Roa, a Jorge Contreras y a Olga Bertinat. Nuestro saludo para ellos. Sí, sí, sí. Desiree, que es del grupo de la Organización Internacional Sembra Media. ¿En serio? Sí, sí. Que Ñecurutú es afiliada a ¿En serio? esa red. Así que Sí, fuerza para ella. sí, sí, sí. Y con esto nos despedimos, Silvio. Sí. Deseándole buen fin de semana a todos los que nos escuchan. Jamina Ñanendo. Ya ve de igual modo. Claro, claro. Así Claro. que cuídense mucho, pórtense bien. Y vamos a volver a compartir el sábado, si Dios y la Virgen permiten, de 10 de la mañana hasta Las 12. las 12 y en el caso de hoy hasta 12 y 10 me voy a decir. Sí, sí. No, está bien. Está bien. Tranquilo. Yantea la Yara. Sí. Bueno, agradecido con todos y nos despedimos, Silvio. Nos despedimos. Será Nos hasta el encontramos. próximo sábado. Próximo sábado. Melodías, la dicha que Dios te dio. Somos una radio diferente. Ñacunitú News Radio Online, una radio que piensa.